Yeah. Aunque mi voz está un poquito apagadona. Vamos a continuar con la clase del día de hoy, que es la clase número 13. La clase número 13, un pueblo de 144,000. Pero si ustedes lo ven en el libro o en la proyección, no es una frase común y corriente porque está precedida y terminada también con signos de interrogación. Dice, leído mejor sería un pueblo de 144,000. Pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de comprender o entender el día de hoy. Y vamos a tener una lectura bíblica de un libro que para nosotros a veces es difícil entenderlo. Es el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver el capítulo 7. Los versículos del 1 al 8. Apocalipsis 7, del 1 al 8, va a ser nuestra lectura bíblica base. Y el texto clave es Apocalipsis 7, versículo 4. Esa va a ser nuestra base bíblica. ¿Por qué? Porque debemos entender bíblicamente ¿a qué se refiere precisamente esa pregunta? Un pueblo de 144,000. Entonces, nuestro objetivo va a ser precisamente entender el contexto, el significado y las implicaciones que tiene para nuestros conocimientos reformados sobre los versículos bíblicos. Además, debemos entender y comprender, porque el libro de Apocalipsis está plagado de figuras y de símbolos, ¿verdad? Pero no debemos perder de vista e irnos por los símbolos y perder de vista el mensaje del Evangelio. No debemos perder vista a nuestro Dios o a Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos entretenemos dándole una comparativa con cosas que están sucediendo en la actualidad y decimos, por eso era esto, por eso ese número. Y no, lo relacionamos hasta en nuestra vida mundana, porque a veces hasta decimos, hay que comprar un billete de lotería que termine ¿en cuál? Generalmente decimos en 7. Decimos, hay que buscar el 7. Y así, bueno, pues en la Biblia tenemos un sinnúmero de figuras simbólicas. Y no perdamos de vista eso, son simbólicas. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por ser como eres, Señor. Sabemos que tu gran misericordia se derrama sobre todos nosotros, Señor. A veces no lo entendemos porque nos sentimos inmerecedores.
No nos sentimos nosotros con esa fijación que tienes tú en nosotros de bondad, pero aún así sabemos que tú eres grande en misericordia. Tú eres un Dios bueno. Gracias te damos por ello y te pedimos que nos sigas bendiciendo, que estés siempre con nosotros, que veles como lo haces por nuestra salud y especialmente hoy. Te pedimos por este joven, Señor, que vimos que su salud se quebrantó, pero también sabemos que tú estás de todo lo que nos sucede, que tú estás al pendiente de tus hijos. Sé tú en la salud de este joven, Caleb, seas tú su médico de cabecera, confiados en que tú harás su propósito en él. Confiamos que su salud mejorará. Gracias, bendito Padre. Te damos siempre en todo lo que hacemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, empezamos haciendo una remisión al capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6, en el versículo 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así terminó el libro de Apocalipsis con esa pregunta. Entonces, la ira de Dios ha llegado. El día de su ira ha llegado. Ese día tan esperado por todos nosotros, su segunda venida, en el cual vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la pregunta surge: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Alguien podrá ser salvo durante la tribulación? Todos estos cuestionamientos hacemos al estar leyendo el libro de Apocalipsis. Y luego, en el siguiente capítulo 7 de la lectura bíblica que les dije que iba a ser base, empezamos a encontrar la respuesta y observamos que ahí se habla de dos grupos que serán liberados. Uno, los de Israel, que sean salvos, y también los de todas las naciones que, aunque fueron salvos espiritualmente, murieron martirizados. Entonces, el misterio de este tema de los 144,000 y las posturas que han estado enfocándose en esa perspectiva, la reforma, o nosotros los reformados, ¿verdad?, lo relacionamos con los elementos del pacto y la comprensión del Antiguo y el Nuevo Testamento, que vamos a ver ahorita a continuación. Y les recuerdo eso, ¿verdad?, la perspectiva reformada, porque de estos simbolismos, ¿verdad?, de estas figuras como es los 144,000, hay muchas posturas y muchas de esas sacadas de un contexto, muchas también fijándose solamente en el número y lo toman literalmente. Y nosotros debemos entenderlo, debemos entender esta figura en base al pacto que Dios hizo con nosotros, ¿verdad?, y las doctrinas reformadas que nosotros también hemos conocido. Bueno, el simbolismo de estos 144,000, ¿verdad?, que pues es uno. Ya dijimos que encontramos muchos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y por cierto que este de los 144,000 es muy controversial. Bueno, vamos a ver en qué contexto se dio y cuál sería su significado. Entonces, por ejemplo,
nosotros sabemos del número 12. El número 12 representaba ¿a qué? ¿A qué viene a su memoria? 12. 12 tribus de Israel, para empezar. ¿Qué otra? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Y algo que también debemos no dejar de mencionar es que el número 12 representaba plenitud, ¿verdad? Perfección. Entonces, además, también lo encontramos en otras situaciones, ¿verdad? Que el Apocalipsis también nos nombra. Por ejemplo, en el capítulo 12, 1, que no tampoco nos vamos a meter en, mira, por eso es así que se representa en la actualidad esto o lo otro. Pero ahí nos habla de la esposa del Cordero, nos habla las 12 tribus de Israel, nos muestra 12 estrellas en la cabeza, de una figura simbólica también, que representaba a las tribus de Israel, ¿verdad? En ese mismo capítulo 12, en el 21 también, habla de diversos aspectos de la Nueva Jerusalén. Y lo mismo el 12 representaba los frutos que produce el árbol de la vida. Tantas relaciones que se hace con ese tipo de número que han dado lugar a un estudio que es la numerología bíblica, de la cual no vamos a ver muchos aspectos, ¿verdad?, que ahí tomen en cuenta, porque no debemos, como les dije, perder de vista el mensaje, el evangelio. No debemos de perder de vista a Cristo nuestro Señor y perdernos en la enorme cantidad de números que al final de cuentas son símbolos representativos. El 12 entonces es importante y equivale a perfección. Bueno, recordamos nuevamente en el 12 en el Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel, en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, y luego viene el número 1000. El número 1000 que también representaba una cantidad enorme para representar las cosas. Es como cuando a veces les dice uno a las personas, te lo he repetido 1,000,000 de veces, ¿verdad? Para dar exageración o magnificar un hecho, ¿verdad? Esto también nos lleva al contexto histórico donde no había en ese tiempo palabras para expresar magnitudes enormes. O darle, por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros queremos hablar de algo demasiado pobre, pues nuestro español es muy rico y dice paupérrimo. Ya sabemos que es pobre, pero es mucho, mucho pobre, ¿verdad? Y cuando queremos decir que una persona se siente muy contenta, muy feliz, decimos, se siente oronda. Hay una comentarista en la tele que utiliza mucho esa palabra, estoy oronda, ¿verdad? O sea, nuestro español ahorita es muy rico y nosotros podemos representar con diversas palabras algunas situaciones, pues que antes decir 1000, ellos era una cantidad enorme. ¿Cómo nos enseñó Cristo a perdonar? Pues 70 veces 7. Y eso indicaba que era una cantidad enorme de veces. O sea que no deberías de cansarte en perdonar. Pero era la forma en que se representaba a través de esa numeración. Bueno, entonces, al ver esa situación nosotros decimos, bueno, 1000
es una multitud, sin especificarla. Entonces, en Apocalipsis 21, 9 al 27, también vemos sobre la Nueva Jerusalén, donde se repetía el número 12 por 12 puertas, por 12,000 estadios, y en el versículo 17 volvía a decirnos 144,000. O sea, ese número pues era importante para ellos. La Nueva Jerusalén representa a la iglesia perfecta. 12 tribus, 12 apóstoles. 12 es perfección y 10 es abundancia. 10 por 10 por 10 son 1,000. Una abundancia enorme, una cantidad enorme. 12 por 12, 144. Quizá sea la base para que nosotros podamos señalar la unidad de una sola iglesia, una enorme cantidad de personas. Entonces, 144 y luego multiplicarlo por 1,000, pues nos da una cantidad enorme. Claro, dice uno, pues al final resulta el número 144,000, pero no dejemos de pensar que es un número simbólico para representar la iglesia de nuestro Dios. Entonces, esa multitud de ese pueblo o esa iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es reconocida o es recordada. Ahí en nuestro texto hay un comentarista bíblico, José Grau, ¿verdad?, que da una opinión con respecto a estos números y dice: 1,000 es completo en grado sumo. Y como no podía expresarlo, decía así: 12 por 1,000 es un número completo. Entonces 144,000 representa el pueblo de Dios, su pueblo santo. Apocalipsis 6, 17. ¿Y qué significará? Ya nosotros vemos cómo se maneja los números en el Antiguo Testamento para representar algunas cosas. Ahora, pero ¿cuál sería su significado? Pues algunos comentarios bíblicos nos relacionan con algunas cosas. Por ejemplo, cuando se levantaban los censos, ¿verdad?, pues se levantaba un censo, era para enumerar, seleccionar a los hombres que estuvieran listos para defender en el ejército, ¿verdad?, que estuvieran aptos. No tomaban en cuenta a los niños, no tenían en cuenta a los ancianos ni a las mujeres, ¿verdad? Pero era una cantidad que se censaba. Entonces, lo relacionan también y dicen que esos 144,000 representaba al ejército de Dios. Al ejército de Dios, pues en el Apocalipsis encontramos el ejército de Dios contra el ejército de Satanás. Entonces, los 144,000 representaban al pueblo de Dios, al ejército de Dios. La multitud no es un misterio para Dios. Nosotros sí podemos tener confusión, ¿verdad?, en esa multitud que representa, pero para Dios no. Dios conoce a los sellados. Ahora sí, entra otro término: los sellados. Entonces, ¿qué son esos sellados? Es la totalidad del pueblo de Dios. Y esa totalidad que en esas citas bíblicas está representada por los 144,000 que iban a ser sellados para hacerlos propiedad, para protegerlos. Dios, ¿verdad? Esos se complementarán en el futuro, en el tiempo de Dios.
Él ya sabe a quién predestinó y sabe quiénes han sido sellados, el verdadero Israel de Dios. Aquellos 12,000 de cada tribu simbolizan el verdadero Israel, la idea de la totalidad de la Iglesia universal. Y se complementa en Apocalipsis 7:9. ¿Qué nos dice Apocalipsis 7:9? Sí, fíjense. Entonces, primero nos hablan de una cantidad específica. Nos dicen de 12,000 de cada tribu de Israel, 144,000. Y después nos hablan de una gran multitud difícil de contar. Por eso los estudiosos nos aclaran. Sí, en ese momento encontramos, ¿verdad?, un representado al pueblo de Dios que se complementará posteriormente con todos los que serían salvos. Y son los que han salido sanos y salvos de la gran tribulación. ¿Cuántas veces no nos recuerda los pasajes bíblicos que vendrán días de gran tribulación? Ahorita, pues gracias a Dios, todavía no hemos sentido, pero sí sabemos que hay profecía al respecto y que nosotros debemos estar preparados, donde vamos a ser completamente afligidos y donde habrá muchos problemas para el pueblo de Dios. Sin embargo, aquí en estos versículos nos recuerdan, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos al principio? ¿Quiénes se mantendrán de pie? ¿Quiénes se van a mantener de pie? Los que sobrevivan a esa gran tribulación. Esos son los que van a mantenerse de pie. Nos hablan de 144,000, pero después nos dicen que es una gran cantidad. Nos hablan que esa cantidad de 144,000 es un símbolo que representa a la totalidad de la Iglesia de Dios, que se complementará después, porque también nos dice que no se puede contar. Se complementará después con todos los demás que serán salvos. Todas las naciones, estrados, tribus del mundo son los que serán salvos. Bien, entonces, estos 144,000 regresamos y decimos que representan a la iglesia triunfante, a esa iglesia que con palmas recibía al Cordero, como cuando Jesús fue recibido con palmas en las manos, señal de que era un rey victorioso. Bueno, ahora, ¿qué enfoque le vamos a dar o qué implicaciones tiene para nuestra iglesia reformada? Bueno, pues el valor que se tiene de estos números de 144,000, ¿verdad?, nos enseña el gran amor que Dios tiene por su pueblo. ¿Por qué? Porque ahí en este pasaje también nos habla de 4 ángeles que venían a destruirlos. Pero viene un quinto ángel que dice:
no lo hagan hasta que no sean todos sellados. Sellados con el nombre de nuestro Dios, para que eso sea su protección. Y después de que ya sean sellados, entonces sí, viene el juicio de Dios. Entonces también eso nosotros lo creemos, gracias a Dios, ¿verdad? Los juicios de Dios abarcan toda la tierra. Los ángeles venían a destruir. Se les impide hasta que todos estén sellados. Dios ama a su pueblo y lo protege y lo cuida. Ningún siervo de Dios pasa desapercibido, porque Dios, lo conocemos doctrinalmente, en la doctrina de la elección, la predestinación y el llamamiento eficaz. Dios tiene un gran amor por su pueblo. Además, esto nos habla de la seguridad de la salvación. En esta visión que tuvo el autor de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí se encuentra la doctrina de la salvación. Los 144,000 representan a la Iglesia universal, sellados en su frente, y hasta sellar a todos los siervos, puesto por el ángel enviado a poner ese distintivo. Y en el versículo 3 dice que cuando esto acabe empezará el juicio. Este sello, repito, es una señal visible de protección y propiedad. Y representan el deseo divino de nuestro Dios de proteger a las 12 tribus de Israel, igual que a Noé, Israel en Egipto, y a Rahab también, Apocalipsis 14:1. Este sello da seguridad porque da seguridad de nuestra protección, de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Satanás también tiene su modo de sellar o marcar a sus seguidores. Él también los marca para saber quiénes son los suyos. ¿Se acuerdan cuál es la marca? El número de la bestia que dicen, el número 666. Bueno, pues así como Dios ama a su pueblo, lo sella para protegerlo, también Satanás marca a su pueblo y lo sella, ¿verdad? Entonces, este sello a nosotros nos da seguridad de salvación. Bueno, y para terminar nuestra lección, debemos concluir que aquí en Apocalipsis, estos hechos que estamos mencionando nos enseñan que Dios sigue vigilando a Israel. Sigue vigilando a Israel, a su pueblo. ¿Recuerdan que en una lección anterior el pastor Josué, creo que fue el que nos dijo, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no es el Israel de ahorita? No es el Israel de ahorita, ¿verdad? Entonces, para que no nos confundamos y al oír Israel pensemos que es el que anda ahorita ya haciendo la guerra y matándose unos con otros, no, no es ese. Bueno, ya sabemos que no. El pueblo de Dios es más grande y el pueblo de Dios sigue esperando, sigue confiando. El pueblo de Dios tiene promesa, tiene esperanza y Dios sigue vigilando, aunque estemos pasando en angustia, sigue Él estando con nosotros. A veces estamos en una situación de mucho afán, pero recordemos, Dios está aquí, aunque no nos demos cuenta. Siempre está con nosotros. Entonces, el número 144 mismo no deja de ser más que un símbolo.
un símbolo que alude a las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Fíjense que cómo es importante en el caso de los 12 apóstoles mantener ese número, porque representaba la perfección, que cuando faltó uno, inmediatamente buscaron su reemplazo para mantener el número 12. ¿Se acuerdan a qué me refiero? ¿Verdad? ¿Sí? Bien, entonces, este número que estamos nosotros viendo, simboliza al verdadero Israel, pleno y perfecto, sellado, propiedad de Dios. Y cuando ya esté todo listo, entonces vendrá el juicio de Dios, en el día de la ira de Dios. 144,000 es una representación simbólica. Solo Dios sabe, hay que entenderlo, que Dios está formando un pueblo grande y compuesto por todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso es lo que quiero aportar en la enseñanza de esta pregunta. ¿Un pueblo de 144,000? No, es solamente la representación simbólica. Así lo debemos nosotros entender. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí llega nuestra clase el día de hoy. ¿Está lo suficientemente confuso como para que nadie me responda? ¿Bueno? ¿Cómo? El arrebatamiento también es otra doctrina que debemos de profundizar para entenderlo, ¿verdad? Porque también sabemos que va a haber nuevos cielos, ¿verdad? A veces, pues si queremos profundizar, la tierra va a ser la misma, ¿verdad? Va a ser una nueva, ¿verdad? Pero no como a veces lo plantean las películas, ¿cómo le llaman? Apocalípticas o catastróficas, de que todo va a ser destruido. No, ¿verdad? Dios va a proteger y a cuidar a su pueblo. Va, como usted lo dice, hermana, va a arrebatar, pero no como a veces nos lo plantean, que Dios saca y entonces todo no se destruye. No. Él arrebata de la obra del pecado. Nos va a proteger, nos va a seleccionar, ¿verdad? A veces sí nos confundimos cuando vemos películas que hablan de un arrebatamiento, hablan de alguna cuestión apocalíptica, algo así, y pensamos que así va a ser. La Biblia no lo dice así. Pero sí es conveniente y es estudiarlo más a fondo para no confundirnos, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera aportar algo al respecto? Sí. Seremos sellados, ¿verdad? Pero ese es un signo de protección. Nos va a proteger. Hermano. Sí. Iglesia. Su propia congregación, un líder de jóvenes que luego hizo su propia congregación, pero así tipo secta. Entonces, dentro de sus estatutos era que tenían que lograr ser 144,000 personas y que eran los únicos que se iban a salvar. Lógicamente, digo, lo comento como algo chusco porque, pues lógicamente, como usted bien dice, no es así, pero nos daba mucha risa eso, ¿no? De que tenían que ser dentro de la secta esta que hicieron, porque no había enseñanza bíblica, realmente como que se desviaron, pero que tenían que ser 144,000 miembros en esa secta porque eran los que se iban a salvar. Entonces está curioso, ¿verdad? Nada más para compartir. Sí,
tiene razón, hermano, porque algunos toman literalmente la numerología, que cuando les decía al principio, no nos debemos de ir por lo literal, porque el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos que no se toman literal, sino representan algo. Entonces, nuestra doctrina reformada precisamente evita que nosotros seamos literales. En ese caso de los 144,000, sí, hay sectas que así lo manejan. Pero sin embargo, nosotros sabemos que es la representación simbólica del pueblo de Dios. Es una representación simbólica y que indica perfección, indica plenitud, y las bases bíblicas nos dicen claramente que es un número que sí salió de una representación simbólica de plenitud, de totalidad, y luego otro versículo nos complementa y nos dice, es una multitud que no puede ser contada, es en la enorme cantidad, ¿verdad? En ese entendido debemos de ver esta numerología para no confundirnos. Hermano. Hay una hermana, ya está, no, ahí está, hay una hermana que se preocupa mucho por la gran tribulación y se menciona que va a ser algo que va a ser muy tremendo y entonces ella seguido cada año le entra esa crisis y regala costales de harina, frijoles, porque hay que prepararse para la gran tribulación. Y si tú la visitas, yo cuando he ido a visitarla, tiene bodegas llenas de comida y orgánica que dura 25 años y la tiene en botes, etcétera, etcétera. Ella está muy preocupada y le regala a los hermanos de la iglesia. A mí me ha llevado costales de papa y un anafre, porque ella está preocupada y como son los tiempos finales, siente que va a pasar esto. Pero ahí nos dice en Apocalipsis, y nos refiere a capítulo de Daniel, que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es el tiempo de la gran tribulación. Y luego dice, pero en aquel tiempo, si lo tienen ahí, que dice, será librado tu pueblo, todo el que se haya escrito en el libro de la vida. Entonces los que aceptamos a Jesucristo no vamos a sufrir la gran tribulación, por eso está la profecía. Entonces la hermana, yo le he dicho con Biblia en mano, le digo, hermana, dice, no, pero puede pasar. Le digo, hermana, ¿cuánto cree que le va a durar los botes de agua, la comida? Al enterarse la gente de las colonias, pues van a ir a balacearla. Y tengo un seguidor de ella que tiene una metralleta y pistola. Pues yo los voy a defender. ¿Cuántas balas tienes? Y sacó una caja, aquí están las balas. Le digo, hermano, no te van a durar, porque es gran tribulación para el pueblo en general, para toda la humanidad. Pero a los que estamos escritos en el libro de la Biblia, ¿qué dice ahí? De la vida, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a ser librados. Y ahorita que leímos ahí, o la semana pasada que se leyó, dice que está los de 144,000 y unos que están, que nadie puede contar, de ropas blancas, que fueron librados de la gran tribulación. Entonces, está bien claro. Aquí el problema de las doctrinas es que la milenialista, la postmilenialista y la premilenialista. Y los presbiterianos somos amilenios. Es decir, hay muchos símbolos que se les buscan explicaciones y no nos metemos en los pre y en los post. ¿Por qué? Porque hay problema doctrinal. Entonces, es complejo. La gran tribulación es otra que las películas. ¿Qué podemos ver? Pues la Biblia dice que al son de la trompeta vendrá Cristo en las nubes y los creyentes en Jesucristo, que fueron creyentes, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y después, si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ya seremos llevados. Pero bueno, sería otro tema. Sí. Pero está tan bonito toda esta historia que dijeron que era la ¿qué? Escatología. ¿Se acuerdan la semana? Sí, la escatología. Sí, hermano, muchas gracias, hermano. Por eso no conviene ser
muy literales, ¿verdad? Ni sacar tampoco algún versículo de su contexto, ¿verdad? Sino que hay que ver el contexto. Por lo que se refiere a esta numerología, no debemos de perder nosotros de vista precisamente el mensaje de nuestro Evangelio. Y recordar que así como alguien en el Antiguo Testamento puede ser literal y puede traerse un versículo y decir esto es, ¿verdad? Debemos de también aprender a leer nuestra Biblia, a leerla completa para ver que más adelante se complementa y no es tal la figura que nosotros apreciamos. Entonces debemos de ser también cautos en eso, ¿verdad? Precisamente Cristo nuestro Señor nos enseñó eso precisamente. No vine a abrogar la ley, vine a completarla, ¿verdad? Porque eso es lo que dice, a completarla. Y nos pone un ejemplo bien claro. En el Antiguo Testamento se apedreaba al adúltero, etcétera, ¿no? Se le mataba, ¿verdad? Se hablaba que había adulterado. Y dice que no nada más adultera de hecho, Cristo nos enseña. También en su pensamiento. Aquel que ya deseó a la mujer del prójimo, ya adulteró. Ese tipo de cosas hay que leerlas para que complementen. El hermano recordó muy bien eso, de que los 144,000 era un número, pero después se habla en otro versículo donde es una inmensa cantidad que no puede ser contada, ¿verdad? Hermano, me recuerda que nuestra copa siempre debe estar rebosando. O sea, siempre debemos estar en contacto con el Señor, sí, y en oración, leyendo su palabra, porque pues todos los días tenemos pruebas y dificultades, ¿verdad? Entonces siempre viene a mi mente cuando paso por algo de eso o escucho, nos decía nuestro abuelo, ustedes no se acongojen, no sufran por lo que no podemos solucionar, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Y siempre nos marcó el versículo de sean fieles hasta la muerte, y Él allá nos está esperando con Amén, la corona de la vida. Y tenemos que tener la seguridad de nuestra salvación y solamente estar pegados a Él como las 10 vírgenes. Así es, hermano. Y qué bueno que recuerda eso de que seamos fieles hasta la muerte. El hermano hace rato hacía mención a los vestidos de ropas blancas. Pues son precisamente los que se mantuvieron fieles. Y es promesa que nuestro Dios hace a las iglesias en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? A Sardis en especial, donde le dice que serán vestidos con ropas blancas aquellos que se mantengan firmes, sin pecado, en completa perfección. Bien, sí son muy buenas aportaciones, como les digo. Estos comentarios se prestan a profundizar más, porque ahí vienen muchas doctrinas que nosotros también mantenemos firmes, que requieren un estudio de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces sí se presta a más. Vamos a tratar de seguir buscando conexiones y poco a poco ir enseñando al pueblo de Dios de nuestra doctrina. No de todas, pero de una por una. ¿Alguien que quiera participar, aportar algo? Yo quería preguntar, pastor, hasta qué tanto estas doctrinas escatológicas o la escatología es un arma de doble filo, ¿no? Porque también viene a veces sobre todo en algunas iglesias, a centrar tanto la atención en estos temas escatológicos o apocalípticos y nos desvían la atención de Cristo, de Jesús, que es lo verdadero. Así es. No hay otro. Y lo demás viene siendo cosas importantes, pero lo esencial que es que seamos salvos por Cristo Jesús y la doctrina de los apóstoles, que creo en Dios, Padre, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, etcétera, que fue concebido, y ahí le sigues, que lo repetimos cada mes para que no olvidemos esa doctrina, es la principal. Y así todo lo demás pues va a ser alegatos y se pelean, y es que debe ser de una forma, y yo no estoy de acuerdo, y se van separando las iglesias. Pero si mantenemos lo esencial, pues ahí vamos a estar delante del trono, ante Jesucristo, y vamos a decir, Padre, eres santo, 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 que es lo esencial. Así es. No olvidar precisamente eso.
Y eso lo vamos a trasladar también a nuestras iglesias. Una iglesia que en su mensaje no recuerda el Evangelio, no está haciendo un buen trabajo. Porque buscamos una iglesia que me recuerde siempre a Cristo nuestro Señor, a nuestra salvación, cómo nosotros podemos ser salvos, que me enseñe, no que me esté emocionando, haciendo gritar, haciendo saltar, haciendo muchas cosas, pero que no me enseñe la verdad del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre en una iglesia, que la iglesia enseñe eso. Podrá enseñar muchas otras cosas bonitas o emotivas, pero si no enseña la palabra de nuestro Dios, no está cumpliendo el objetivo. Sí. Aplauden fuertemente, ¿verdad? Y otras danzan. Yo sé que David danzó, ¿verdad? De la pelea, de lo que tenía que hacer del Señor, y danzaba. No sé hasta dónde fue correcto, ¿verdad? Pero sabemos que su esposa se burló de él, no le pareció lo que hizo. Pero, hermano, explíqueme, ¿por qué en algunas iglesias bailan, se mueven? Cuando Dios dice, Jehová está en su santo templo, guarde delante de él silencio. Sí. La tierra completa, ¿verdad? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, hermano, es correcto. ¿Escucharon, hermanos, lo que el cuestionamiento de nuestra hermana? Decir verdad, yo fui a una iglesia y a mí sí me impresionó en qué forma, hermano, no sé, dígame, explíqueme. Sí, porque también con respecto a lo del hermano Eric, dijo hace ratito, igual, que a veces nos perdemos en nimiedades o en cuestiones de forma, ¿verdad? Pero nunca debemos de perder el fondo, ¿verdad? O sea, si una iglesia alaba a Dios a su manera, ¿verdad? Bueno, siguen siendo nuestros hermanos, porque en el fondo ellos también creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en el Evangelio de Dios, creen en lo que nosotros también creemos. Lo que pasa es que a veces la forma de adorar, la forma de alabar es diferente a la de nosotros, pero recordemos que esas son cuestiones de forma, que no deben hacer mella mientras se siga predicando la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que no debemos de perder, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas que también son impactantes que se realizan en otras iglesias. Sin embargo, no deben de perder de vista el Evangelio de nuestro Dios. Las buenas nuevas, esas siempre deben de ir por delante. ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? Bien, entonces vamos a terminar nuestra clase. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por habernos permitido este momento, Señor, de reflexionar en tus palabras, Señor. Sabemos que tú tienes un cúmulo, un montón de conocimientos que quieres darnos, Señor. Y sobre todo, tú quieres que, como dices en tu palabra, que seas un solo Dios, que no nos alejemos de ti. Que tú eres misericordioso y eres fiel, que tú nos escuchas cuando nos dirigimos a ti y más cuando hay arrepentimiento de lo que no hemos hecho bien para tus ojos, Señor. Te pedimos que sigas dándonos tu sabiduría, que nos sigas protegiendo, Señor. Y confiados esperaremos siempre, Señor, estar en tu presencia y disfrutar. Guíanos, Señor, hacia ti y no permitas que nos desviemos. Gracias, bendito Padre, te damos siempre en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.